Detrás de una simpática sonrisa se escondía la verdadera identidad de Ignacio Noto, un hombre obsesionado con poseer por completo a la mujer que decía amar. Cuando entendió que no podía tenerla solo para él, tomó la cruel decisión de quitarle la vida. El sábado 6 de abril de 2024, alertadas por un vecino, las autoridades llegaron a un complejo de departamentos de la localidad Las Cañas, en la provincia de Mendoza, Argentina. Durante la madrugada se habían escuchado ruidos, pero la presencia de un cartel pegado en la ventana de la vivienda les dio el indicio de que algo grave había ocurrido. Una vez dentro de la casa, los agentes de la policía llevaron a cabo un terrible descubrimiento que rápidamente llegó a oídos de la población y produjo una gran conmoción en todo el país. Florencia Guiñazú, de 30 años, había perdido la vida en manos de su pareja, y a pocos metros, en el mismo espacio que hasta hacía horas compartían, Ignacio Noto se había quitado la vida. El caso de Florencia generó una fuerte indignación en la sociedad, no solo por su brutalidad, sino también porque existieron señales, advertencias e incluso denuncias que podrían haber evitado el trágico desenlace de su historia. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Florencia Susana Guiñazú nació el 30 de marzo de 1994 en La Consulta, una pequeña localidad del departamento de San Carlos, en la provincia de Mendoza, Argentina. Desde muy chica se destacó por su espíritu libre, una sonrisa contagiosa y una actitud determinada ante cualquier obstáculo que se le presentara. Desde que era pequeña, demostró una energía incansable, además de una extrema curiosidad por aprender y conocer cosas nuevas. Esos fueron los principales rasgos que más adelante definieron su personalidad y la acompañaron en cada etapa de su vida. Nunca se conformaba con lo básico, siempre buscaba ir más allá. Florencia era multifacética, su mayor pasión era el deporte. Durante años jugó al fútbol en distintos clubes, hasta que en el último tiempo recibió el reconocimiento como jugadora federal en el Club Atlético Argentino del departamento de Guaymallén. Este logro fue motivo de orgullo para ella y para su familia. También practicaba CrossFit y rugby. Tenía una rutina física exigente que encaraba con dedicación y entusiasmo, porque para ella el deporte era un espacio de libertad, un sentimiento que siempre había buscado. Su disciplina y su constancia la convertían en un ejemplo a seguir dentro y fuera de la cancha. Florencia creció rodeada de montañas, viñedos y paisajes naturales que resultaban el escenario ideal para llevar a cabo las actividades al aire libre que tanto disfrutaba. Gustaba de caminar entre los senderos, hacer trekking y conectarse con la tierra. Era feliz con una mochila liviana y el viento en la cara. Aunque las distracciones podían ser demasiadas, Florencia siempre fue responsable con sus obligaciones. Tras finalizar el secundario, sorprendió a su entorno con una elección que nada tenía que ver con su vida deportiva. Estudió la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad Laboral en el Instituto de Educación Superior Valle de Uco, una carrera que no llegó a ejercer porque el destino le tenía preparado otro camino. A los 22 años quedó embarazada de su primer hijo, a quien llamó Milo. Aunque la relación con el padre del niño no resultó, ambos compartieron la custodia, y Florencia luchó contra toda adversidad para asegurarse de que su hijo no le faltara nada. Su amor de madre era incondicional. 2 años después, fruto de otra relación que tampoco perduró en el tiempo, volvió a ser madre. Esta vez dio a luz a una niña a la que llamó Ámbar. A pesar de los desafíos, Florencia se mostraba siempre fuerte, resiliente y con la mirada puesta en el futuro que quería construir para ellos. A pesar de las separaciones, ambos niños mantuvieron el vínculo con sus padres, pero la presencia constante la ocupaba siempre Florencia, apoyada incondicionalmente por su madre y su hermana, quienes también se convirtieron en pilares fundamentales en la crianza.
Entre las tres formaban un equipo unido, amoroso y comprometido. La maternidad nunca fue un límite para Florencia, por el contrario, era el motivo que la impulsaba a buscar la manera de salir adelante. Sabía que su ejemplo marcaría a sus hijos, y por eso no bajaba los brazos. Siempre encontraba una razón para sonreír, incluso en los momentos más duros. Si bien contaba con su título técnico, tomó un rumbo distinto, uno más ligado a sus pasiones. Comenzó a abrirse camino en redes sociales, mostrando su faceta como deportista y como amante de la naturaleza. Su autenticidad y carisma atrajeron seguidores, que valoraban su forma de vivir con alegría y propósito. Poco a poco fue ganando seguidores, hasta superar los 20,000 en su cuenta de Instagram, lo que le permitió llamar la atención de marcas que querían trabajar con ella. Aunque nunca se lo había planteado como medio de vida, Florencia comenzó a incursionar en el modelaje y la creación de contenido. Marcas de ropa interior e indumentaria deportiva comenzaron a contactarla para promocionar sus productos. Además, Florencia también era emprendedora y trabajadora. Vendía ropa y productos que traía de sus viajes a Chile, como un ingreso extra para sostener a su familia. Como si no fuera suficiente todo lo que hacía, Florencia tenía una faceta más por descubrir. Era una gran dibujante, y con el tiempo transformó esa habilidad en un oficio. Se formó como tatuadora y comenzó a ofrecer sus servicios de forma profesional. Su cuenta de Instagram se convirtió en su vidriera laboral y los tatuajes pasaron a ser una de sus principales fuentes de ingreso. En esa etapa de su vida, Florencia ya llevaba un tiempo instalada en Las Cañas, una zona residencial en las afueras de la capital mendocina. Una vez allí, Florencia continuó construyendo la vida que siempre había deseado. Repartía su tiempo entre el trabajo, el deporte, la crianza de sus hijos y sus proyectos personales. Estaba determinada a seguir creciendo sin depender de otros. Sin embargo, aunque había tenido experiencias sentimentales que no resultaron como esperaba, no había perdido la esperanza. Seguía apostando al amor y a encontrar a alguien con quien compartir todo lo que tenía para ofrecer. Y por un momento, pensó que había tenido la fortuna de encontrarlo. En el contexto deportivo en el que Florencia se movía, conoció a Ignacio Agustín Noto, un hombre de 32 años oriundo de la provincia de Neuquén. Aunque él era contador de profesión, al igual que Florencia, era un gran aficionado por la actividad física, y eso fue lo que produjo el primer acercamiento. Se conocieron en un evento deportivo local, y desde entonces comenzaron a coincidir con frecuencia en entrenamientos, carreras y encuentros de amigos. Entre ellos existía una atracción que no podían negar, pero Florencia quiso ir despacio porque ya había resultado herida en relaciones anteriores. Esta vez prefería darse el tiempo de conocer a la persona con la que estaba saliendo. No buscaba aventuras ni promesas vacías, sino una relación genuina que le brindara tranquilidad y respeto. Sabía lo que quería y lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. A simple vista se les veía felices de haberse conocido. Compartían muchas salidas y encuentros con amigos de la joven, en los que Ignacio se mostraba simpático, chistoso y carismático. A menudo se ganaba la simpatía del entorno de Florencia, que veía en él a alguien que parecía quererla y acompañarla, pero esa imagen era solo una parte de la historia. Con el paso del tiempo, una vez que la relación se afianzó y pasaron a ser exclusivos, Florencia conoció su verdadero ser. Puertas adentro, la dinámica en la pareja era completamente distinta a la que mostraban al mundo. Ignacio comenzó a dejar ver una faceta controladora y celosa, marcada por actitudes posesivas que incomodaban a Florencia. No toleraba que la chica compartiera fotos en sus redes sociales, y tampoco la dejaba ver a sus amistades con la frecuencia que lo hacía. Pero esa era apenas una pequeña muestra de lo que era capaz de hacer. Leía sus mensajes, la llamaba insistentemente y exigía explicaciones por cada salida o demora. Su desconfianza se volvía asfixiante. En una ocasión, Florencia le confesó a un amigo que su novio estaba obsesionado con saber dónde estaba. Incluso llevaba un tiempo siguiéndola y supervisando cada uno de sus movimientos. Su mirada se había vuelto vigilante y desconfiada, como si Florencia debiera justificar cada minuto de su día.
el control se volvió más evidente. Sin embargo, las inseguridades de Ignacio iban más allá de posibles hombres que pudieran acercarse a su pareja con intención de seducirla. El hombre de 32 años también tenía un pésimo trato hacia el hijo mayor de Florencia. Estaba celoso de la atención que Milo demandaba de su madre. Quería que Florencia fuera de él y de nadie más. Su actitud hacia el niño era fría, distante y por momentos hostil. A pesar de estas señales de alarma, la pareja decidió convivir, pero Florencia se mantuvo firme en su postura y aseguró que no estaba dispuesta a resignar su independencia, ni mucho menos abandonar las actividades que tanto disfrutaba hacer. Se lo dejó en claro desde el principio, con la esperanza de que él comprendiera sus límites. Ignacio interpretó esa condición como una actitud desafiante por parte de su novia, una actitud que le exigía mantenerse alerta para no perderla. En su mente, el amor se confundía con posesión, y la libertad de Florencia era para él una amenaza que debía controlar. Sin embargo, lo único que lograron fue que las discusiones pasaran a ser continuas en la relación, que generaban rupturas y reconciliaciones frecuentes. Eso sí, cada vez que retomaban el vínculo, el tono de las peleas iba en aumento. Los amigos de Florencia comenzaron a notar cambios en su actitud que no eran propios de ella. Ya casi no la veían, y cuando lo hacían, llevaba muchas capas de maquillaje, lo que les hacía pensar que estaba ocultando algún tipo de evidencia de violencia física. En las pocas veces que lograron estar a solas con Florencia, desde que había empezado su relación con Ignacio, aprovecharon a manifestarle su preocupación. Cuando sus amigos le preguntaban por su pareja, Florencia contaba la verdad, no se guardaba ningún secreto. En más de una oportunidad, dijo que era Ignacio el que le había prohibido asistir a reuniones sociales, y aunque algunos le creían, otros pensaban que exageraba porque la persona a la que ella describía no coincidía con el simpático y carismático Ignacio que ellos conocían. Florencia creía que la situación no podía ser peor, pero se equivocaba. Ignacio podía ser aún más demandante. El hombre intentó prohibirle que jugara al fútbol. Pretendía que dejara el deporte para que pasara más tiempo con él en la casa, a lo que Florencia se negó rotundamente. No estaba dispuesta a ceder cuando de su pasión se trataba. Desde entonces, las discusiones ya no se limitaron al intercambio de insultos o gritos, sino que traspasaron la barrera de la violencia física. En una ocasión, un vecino intervino al escuchar gritos y golpes provenientes del departamento donde vivía la pareja. Al acercarse a la vivienda, encontró a Florencia en estado de shock, y al preguntarle qué había sucedido, la joven le confesó que había peleado con su novio y que éste la había encerrado en el baño. A raíz de ese episodio, Florencia, acompañada por Joana, una de sus amigas más cercanas, se acercó a una estación policial para reportar que Ignacio había ejercido violencia doméstica sobre ella. Sin embargo, Florencia no concretó la denuncia porque el agresor se disculpó y le dio su palabra de que ya no volvería a golpearla. Aunque en esa oportunidad Florencia eligió creerle, la promesa duró poco. El 25 de noviembre de 2023, la joven tuvo que recurrir una vez más a la ayuda de las autoridades. En la noche de aquel día, Florencia llamó a la policía porque Ignacio se negaba a abandonar la casa. A pesar de estar separados hacía una semana, los agentes lo retiraron del domicilio y llevaron a Florencia al Ministerio Público Fiscal para dejar constancia de lo que había ocurrido en el domicilio. Una vez allí, volvió a declarar que lo único que quería era que su pareja se fuera de la casa, porque llevaba días pidiéndoselo y él no accedía. El personal que tomó su testimonio le preguntó si había resultado herida en la discusión, a lo que ella respondió que no, y que era la primera vez que vivía un hecho de esas características, que había sido una discusión como cualquier otra y nada más. Incluso se negó a recibir asistencia del cuerpo médico forense y del equipo profesional interdisciplinario del ministerio. Pero sí denunció que Ignacio le había robado dinero. Esta situación fue resuelta días más tarde por la madre de su expareja, quien se disculpó por el accionar de su hijo y se comprometió a devolverle el dinero.
además de cubrir los gastos de los daños que Ignacio había causado en la casa durante sus ataques de ira. Pero ese gesto no sirvió para evitar que Florencia retirara la denuncia. De hecho, solicitó una prohibición de acercamiento para Ignacio Noto. Las autoridades le informaron que para eso debía someterse a una serie de pericias, que tenían como fin confirmar que la situación ameritaba la orden, y le advirtieron que podría demorar varios días. A pesar del peligro que corría su vida, sabiendo que Ignacio podía presentarse en su casa en cualquier momento, Florencia no vio otra alternativa que aceptar las condiciones del Ministerio Público Fiscal. A una semana del aterrador episodio, fue citada nuevamente al recinto para realizar el peritaje, y días más tarde obtuvo la orden de restricción, que obligaba a su expareja a mantenerse lejos de la joven. Sin embargo, durante todo el mes de diciembre, Ignacio continuó acosándola. Haciendo caso omiso a la orden de la justicia, comenzó a contactarla por todas las redes sociales. Incluso llegó a dejarle mensajes en la cuenta de Netflix que compartían, porque Florencia lo había bloqueado en todos los medios posibles. Como las llamadas y los mensajes no le estaban dando resultados, Ignacio comenzó a esperarla a la salida de los entrenamientos y de sus otras actividades, pero Florencia no notificó a las autoridades sobre el incumplimiento de la orden. De hecho, en los primeros meses de 2024, la pareja volvió a vincularse. Ignacio le dijo que estaba en problemas porque tras una pelea con su madre y su padrastro, lo habían desvinculado de su empleo en la empresa familiar y lo habían echado de la casa donde vivía. Aparentemente no tenía dinero ni un lugar donde dormir, y ella era la única que podía sacarlo de su desesperante situación. Conmovida por el momento que estaba atravesando, Florencia permitió que Ignacio regresara no solo a su vida, sino también a su casa. Esta decisión marcó el inicio de la tragedia que tuvo lugar en el mes de abril. Florencia había celebrado su cumpleaños número 30, hacía menos de una semana. Estaba ilusionada de dejar atrás todo el sufrimiento y empezar la nueva década con la energía que la caracterizaba. Estaba más enfocada que nunca en su nuevo emprendimiento de tatuajes y en pasar todo el tiempo que pudiera con sus 2 hijos. Por la tarde del viernes 5 de abril de 2024, recibió la visita de su madre y después de compartir un momento juntas, la mujer le propuso llevarse a Ámbar, la menor de los niños, para que pasara el fin de semana en su casa. La niña de 5 años se fue contenta con su abuela, mientras que Milo el mayor prefirió quedarse en casa porque, como muchos niños de su edad, era un gran aficionado de los videojuegos y había elegido pasar sus días libres jugando en su habitación. Hasta ese entonces no hubo ningún indicio que pudiera advertir la desgracia que iba a ocurrir entrada la noche. Ya eran más de las 12 de la noche del 6 de abril, cuando Ignacio Noto llegó al complejo de departamentos en el que vivían. Estacionó su moto en el lugar de siempre, y al entrar en la casa, casi sin mediar palabra, se desató una discusión entre la pareja por motivos que no se dieron a conocer. Era evidente que la relación no daba para más, y que no podía ser que la única manera de comunicarse entre ellos fuera a través de la violencia. Sin embargo, esta sería la última pelea a la que se enfrentarían. Mientras Milo estaba en su habitación, abstraído en los videojuegos, en el dormitorio matrimonial Ignacio soltó su furia de manera definitiva. El hombre atacó a Florencia con una violencia brutal, abalanzó su cuerpo sobre el de ella, y una vez que logró impedir que se moviera, le rodeó el cuello con sus manos y apretó con fuerza, hasta asegurarse de que ya no estaba respirando. El cuerpo de la joven madre quedó tendido en el suelo del dormitorio, mientras él siguió adelante con la locura. Consciente de la gravedad de sus acciones, se dirigió a la cocina, escribió una nota y la pegó en una de las ventanas para que pudiera ser leída desde afuera. Luego regresó a la habitación y con un cable coaxial improvisó una especie de cuerda, ató un extremo al armario y el otro a su cuello, y dejó caer todo el peso de su cuerpo quitándose la vida. Al día siguiente, alrededor de las 4 de la tarde, un vecino que pasó por el frente del departamento se percató del cartel en la ventana. No pudo evitar preocuparse al leer las palabras que contenía.
Llamen al 911. Los chicos están solos. Entonces recordó que durante la madrugada se habían escuchado ruidos fuertes, como si se trataran de golpes o muebles moviéndose. En ese momento no le había dado mayor importancia, porque cesaron de inmediato, pero al leer el cartel parecían tener sentido. Llamó a la puerta para averiguar qué estaba pasando. Esperaba encontrarse con Florencia, pero fue Milo quien le abrió. Esto era lo peor que podía suceder, porque en cierto modo, confirmaba las palabras de la nota. El vecino desconcertado le preguntó por su madre, a lo que el niño con total inocencia respondió que llevaba horas golpeando la puerta de su habitación, pero que nadie le respondía. Además le contó que había estado jugando con su consola de videojuegos y que tenía hambre porque no había comido nada desde el día anterior. El hombre dio aviso inmediato a las autoridades y solicitó que se presentaran en el domicilio para descubrir qué había ocurrido con Florencia. Los agentes llegaron en pocos minutos al complejo de la calle Bombal. En primer lugar, hablaron con Milo para que relatara su situación, y el niño volvió a repetir lo que ya le había dicho al vecino. A continuación, se dirigieron al dormitorio, pero la puerta estaba cerrada con llave. Al forzar la cerradura, encontraron la escena que confirmaba lo peor. El cuerpo de Florencia estaba tendido en el suelo, con claros signos de violencia, y a pocos metros Ignacio colgaba del armario. La escena fue analizada por peritos del Cuerpo Médico Forense y la Policía Científica de Mendoza, y el caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, a cargo del fiscal Gustavo Pirelo. Se activó el protocolo para casos de fallecimientos en contexto de violencia de género, y se ordenaron todas las medidas correspondientes para determinar la cronología de los hechos. Aunque la hipótesis inicial fue que se trataba de un feminicidio seguido de una autoprivación de la vida, aún debían comprobarlo. Los cuerpos de ambos fueron enviados a la morgue para someterlos a los exámenes forenses correspondientes. Al día siguiente, se conocieron los resultados de la necropsia. Florencia había fallecido por asfixia mecánica, producto de un estrangulamiento. Además, su cuerpo presentaba múltiples golpes en varias partes, lo que confirmaba que su deceso no había sido instantáneo, sino que había sido víctima de un ataque cruel y extenso ataque. Con respecto a Ignacio, se confirmó que se había quitado la vida. Aunque las evidencias casi no dejaron dudas pendientes, los investigadores tomaron testimonios a los vecinos para comprender la dinámica de la pareja y así encontrar un posible motivo ante la tragedia. Aún bajo la conmoción de la noticia, varios vecinos dijeron que nunca se habían percatado de los conflictos que tenían y que, por el contrario, siempre les habían parecido una pareja agradable y feliz. Sin embargo, muchos de ellos contaron que en el tiempo que Florencia e Ignacio llevaban viviendo en el complejo, habían escuchado peleas, gritos, portazos y llantos en reiteradas ocasiones. Una vecina contó que recientemente los había visto discutiendo afuera del departamento, como cualquier otra pareja, y que él se había marchado a toda velocidad en su moto. Otros declararon que en más de una oportunidad habían tenido que intervenir para evitar que las peleas llegaran a mayores. Lo cierto es que cuando la noticia del crimen llegó a los medios, se desató una gran polémica al respecto. A partir de entonces, no solo los periodistas, sino también la población comenzó a cuestionar el accionar del Estado en casos de violencia doméstica. El Ministerio Público Fiscal se vio en la obligación de salir a dar declaraciones en las que confirmaron que Florencia había denunciado a Ignacio meses atrás. También explicaron que si bien al momento de los hechos existía una orden de restricción vigente, no habían recibido ninguna denuncia posterior que alertara sobre su incumplimiento. A pesar de que legalmente no quedaba mucho por investigar porque las evidencias estaban a la vista y el perpetrador estaba sin vida, el caso de Florencia Guiñazú generó una fuerte conmoción que atravesó las fronteras de su provincia natal. El terrible asesinato de Florencia desató una ola de indignación y dolor en todo el país. La joven de 30 años, madre de 2 hijos y jugadora del Club Atlético Argentino,
fue la tercera víctima de feminicidio en la provincia de Mendoza durante el año 2024. Su caso puso en evidencia las fallas del sistema de protección hacia las mujeres, víctimas de violencia de género, y reavivó el debate sobre la responsabilidad del Estado sobre los mismos. Florencia había denunciado en más de una oportunidad, había conseguido una orden de restricción para su agresor, pero aún así, él siguió frecuentándola. La sociedad argentina no pudo permanecer en silencio ante tanta injusticia, aun cuando la acción penal quedó extinguida por el deceso del autor del crimen. El mundo deportivo a lo largo y ancho del país se sintió de luto y no dejó pasar la oportunidad de expresar su pesar y repudio por lo ocurrido. El Club Atlético Argentino, donde Florencia jugaba, publicó en sus redes sociales un comunicado lamentando el fallecimiento de su jugadora y extendió sus condolencias a sus familiares, especialmente a sus hijos Milo y Ámbar. También aseguraron que siempre sería una integrante del club. Sin embargo, este comunicado no fue bien recibido por parte de la sociedad. El Club Atlético Argentino fue criticado por utilizar la palabra fallecimiento, sin mencionar que se había tratado de un feminicidio. Colectivos feministas, sobre todo, sumaron el debate la falta de perspectiva de género y de empatía dentro de los clubes deportivos. Otros clubes mendocinos como Godoy Cruz y el Atlético Club San Martín también se sumaron a la iniciativa, exigiendo que se hiciera justicia y se pusiera fin a la violencia. De la misma manera que a nivel nacional, lo hizo el Club Atlético River Plate. El colectivo feminista Valle de Uco, por su parte, elevó el tono de la discusión y sin temor a las posibles ofensas, expresó su malestar sin eufemismos. En un comunicado público, el grupo de mujeres dijo: "Sabemos que el Estado está totalmente ausente frente a los casos de feminicidio, que no se toman el trabajo de ordenar medidas de protección y últimamente ni siquiera investiga. Pero lejos del ojo público, el mayor impacto se lo llevaron los hijos de la víctima. Tras el feminicidio de Florencia, el equipo técnico interdisciplinario confirmó que Milo, de 7 años, y Ámbar, de 5, quedaron al cuidado de su abuela materna. También aclararon que como primera medida consideraron que lo mejor para los niños era que estuvieran con familiares, pero de todos modos, la decisión definitiva sobre su tutela la tenía la justicia de familia. Para llegar a esa instancia final, los profesionales tuvieron por delante el deber de evaluar cuál era el entorno más adecuado para el desarrollo de los niños, considerando factores sociales, económicos y afectivos. En Argentina, la legislación establece que aunque alguno de sus padres esté vivo, los niños deben ser consultados y escuchados en estos procesos, y sus opiniones deben ser tenidas en cuenta a la hora de determinar quién será su tutor. La situación en la que quedaron Milo y Ámbar no fue un hecho aislado. Según los datos recopilados por la Casa del Encuentro y el Observatorio Lucía Pérez, organizaciones sin fines de lucro que defienden los derechos de las mujeres en el país sudamericano, más de 4.000 niños y niñas han quedado huérfanos debido a feminicidios en los últimos 15 años en Argentina. Y solo en 2024 se registraron 283 feminicidios, que dejaron a 343 hijos e hijas sin madre, de los cuales el 52% eran menores de edad. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.